en el territorio. Nos preguntamos entonces, ¿qué pasa con el derecho a la verdad? Desde la Corte Constitucional, por ejemplo, se dice que cuando se hace una valoración el año pasado de lo que ha sido el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación aparecen entre los derechos que menos cumplimiento tiene, entre los derechos de los cuales se ha alcanzado un menor goce efectivo. En suma, las víctimas y la sociedad deben saber qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron los afectados y quiénes los perpetradores. Hago énfasis en que no solamente deben ser las víctimas, debe ser la sociedad, en tanto el derecho a la verdad es un derecho individual y colectivo. Y hay un deber de recordar y preservar del olvido la memoria colectiva y evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. No queremos que nos vuelvan a decir que la masacre de las Bananeras no existió, que es solamente una ficción novelada. Necesitamos que lo que existió exista y sea reconocido por la sociedad en su conjunto. De manera que la sociedad tiene derecho a esclarecer los procesos que afectaron de manera masiva y sistemática. Y esta ventana, con todas las dificultades y con todas las limitaciones que nos da este acuerdo final, puede permitir una aproximación a la verdad. Una aproximación a la verdad que en el caso del desplazamiento forzado implica la determinación del daño que ocasiona el desplazamiento, con los correlatos de complejidad y multidimensionalidad que tiene. Reconocer que está conectado con un número plural de conflictos en torno de los cuales se producen violaciones de derechos humanos que producen daños que se deben resarcir. El delito del desplazamiento forzado casi nunca viene solo, viene aparejado con otra serie de daños a los derechos humanos. Identificación de los derechos vulnerados y de los daños causados por el desplazamiento forzado es uno de los principales aspectos que debe emprender una comisión de la verdad. Eso implica reconocer que hubo destrucción del referente social, pérdida de las condiciones básicas de existencia, desarraigo y pérdida de la comunidad, daño a la autonomía individual, estigmatización, discriminación, daño al proyecto de vida, pérdida de ciudadanía, pérdida del vínculo con la tierra, daños ambientales. ¿Podrá una comisión de la verdad abordar todos estos temas? Es un reto supremamente difícil y estamos hablando de uno solo de los delitos que debe abordar la Comisión de la Verdad. Tenemos varias cuestiones a favor con la Comisión de la Verdad y varios retos que han surgido, incluso a mi juicio, de la misma dificultad que ha encontrado el otro componente del sistema, cuál es el sistema de la Justicia Especial para la Paz. En la medida en que se reduce el ámbito de acción de la JEP, se amplía o se debería ampliar el ámbito de acción de la Comisión de la Verdad. Es posible que si por el lado de la JEP no vamos a tener sino una parte muy pequeña de verdad, la que confiesen los que van a ser sometidos a la JEP, por el lado de la Comisión de la Verdad vamos a tener el reto como país más grande de ver ahí qué hicieron esos terceros que no van a ir a la JEP. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cómo afectaron los derechos de las personas? Reto para la Comisión de la Verdad: activar mecanismos reparadores encaminados a desmontar estructuras económicas y políticas de poder creadas mediante la apropiación y el control de grandes extensiones de tierra. La verdad sobre lo que ha pasado con la tierra no puede quedarse solamente en decir qué pasó. En eso algo se avanzó con diferentes análisis, algo avanzado
memoria histórica, algo avanzó en su momento la superintendencia cuando hizo algunos análisis de despojo, pero comisión de verdad sin mecanismos reparadores es una pata coja. Si la comisión no va unida a ese informe y a esas recomendaciones finales que deben ir en línea de reparación a las víctimas, creo que vamos a tener una narrativa, pero tal vez una narrativa que no contribuya realmente a la reconciliación y al cierre de este periodo. Construcción de una verdad que la sociedad y las víctimas puedan hacer suyas mediante interacción, discusión, debate, participación, que establezca responsabilidades políticas y genere legitimación. Una comisión de la verdad como la de Guatemala, que no fue legitimada, es una comisión de la verdad que no sirve a los propósitos de la paz estable y duradera. La legitimación es entonces fundamental, y la legitimación la da en gran parte, aunque no en todo, la participación de las víctimas y de la comunidad. Debe haber un fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y una revalorización de las víctimas como sujetos de derecho para poder participar justamente en esas instancias. Desde un punto de vista más técnico, creo que hay retos también para la Comisión de la Verdad. Uno, identificación de criterios para determinar patrones de victimización o de casos emblemáticos, tomando en consideración el enfoque territorial y el enfoque diferencial y de género. Esta mañana se decía que va a haber una frustración, y puede haberla porque, por supuesto, que los 7 y pico millones de personas víctimas de desplazamiento forzado no van a poder físicamente, no van a poder en los términos establecidos, no van a poder ni en 100 años dar su declaración para la Comisión de la Verdad. Hay que buscar y hay que ser innovadores, y en esta era de las redes sociales y de las comunicaciones de otra forma, puede haber formas también de participación que permitan una vinculación más amplia de las personas, pero lo que es claro es que no toda víctima va a poder dar su testimonio. De ahí que esos criterios pasen a ser centrales para que la participación de las víctimas sea amplia, pluralista y equilibrada, y para orientarlas en el acceso a las distintas instancias y mecanismos del sistema. Si la participación no es pluralista, corremos el riesgo de tener una verdad sesgada, tenemos el riesgo de que no vamos a tener todas las visiones posibles. Eso implica también identificación de metodologías participativas que contribuyan a una mejor comprensión del desplazamiento forzado y del despojo de tierra. Y una palabra final sobre definición de mecanismos de articulación institucional. En la medida en que el reto de la Comisión de la Verdad es amplio, también es amplia la responsabilidad que tiene en mecanismos de articulación institucional. Primero, de articulación institucional al interior mismo del sistema integral de verdad, justicia y reparación. ¿Cuál va a ser la relación entre la JEP y la Comisión de la Verdad? Va a haber criterios comunes, o por lo menos una discusión de criterios entre las dos instancias que son independientes para, por ejemplo, la determinación de patrones de victimización o de casos emblemáticos. Eso podría ser favorable, o al contrario, limitar un poco la acción de la Comisión de la Verdad. En segundo término, articulación institucional con otras instancias que veíamos esta mañana han puesto pedacitos de verdad. Entonces, ¿cómo va la Comisión de la Verdad a tener acceso y a interactuar con el trabajo que le permite conocer parte de la verdad, y parte de la verdad que no va a estar en la JEP, porque es la verdad de justicia y paz, que es la verdad de otros perpetradores? ¿Cómo va a ser esa Comisión de la Verdad para tener esa relación con ellos? Y cómo va a ser también para mantener una relación con quienes, por su mandato institucional, tienen que ver con la protección
y el apoyo a las víctimas, como son las procuradurías y la Defensoría del Pueblo. Creo que los retos son muchos más. Quería destacar solamente estos que creo que pueden ayudarnos a pensar desde dónde agarrar unos puntos para proponer sobre lo que puede tenerse en cuenta en la Comisión de la Verdad en cuanto a desplazamiento forzado se refiere. Muchas gracias. Muchas gracias a Clara Ramírez por su exposición. Ahora invitamos al señor César Osorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, abordaje de memoria y verdad sobre el desplazamiento forzado. Ya se anotaba ahora que hubo un ejercicio en tiempos de Monseñor Guzmán hace muchísimos años de hacer como un trabajo sobre memoria, pero el Centro Nacional de la Memoria Histórica es otro de esos grandes ejercicios que ha hecho el país y que tendrán que ser recogidos por esta Comisión de la Verdad en función de no partir de cero, sino de todo lo que se ha construido en el país en este camino. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Queremos agradecer la invitación a participar en este espacio, este encuentro, para poner en común algunas preocupaciones y algunas ideas acerca de los retos a los que se van a enfrentar instituciones como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la propia Jurisdicción Especial para la Paz y su contribución en materia de esclarecimiento histórico. Nosotros vamos a centrar nuestra participación en este espacio en un tema que consideramos estratégico y que probablemente no tenga tanta visibilidad en la agenda pública, pero estimamos que es importante que comience a posicionarse tanto desde el ámbito institucional como desde el ámbito de sociedad civil, y se refiere al lugar de los archivos de derechos humanos, de los archivos de la memoria histórica, tanto para las labores que tiene la nueva institucionalidad como para los desafíos de la sociedad, de una sociedad que aspira a la construcción de la paz. Lo primero que queremos significar es que en este momento es muy importante la labor que se desarrolle desde organizaciones sociales, desde las organizaciones de víctimas, desde la academia, precisamente en torno el debate en torno al acceso, el uso y el tratamiento de los archivos que se refieren a las graves violaciones de los derechos humanos, que se refieren a los procesos de memoria histórica que se han adelantado en el país. La colega que me antecedió nos hablaba del ejercicio de investigación que se generó en el año 1958, que posteriormente, con base en esos archivos, se pudo escribir el libro por parte de Monseñor Guzmán, Falborda, Eduardo Umaña. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en el país, después de más o menos 13 comisiones de estudio de las violencias, es ¿dónde están esos archivos? ¿Sí? Entonces, creemos que es muy importante hacernos esa pregunta, porque precisamente la idea es no repetir la historia, ¿cierto?, de que la sociedad colombiana no tiene la oportunidad o no ha tenido la posibilidad de indagar en estos repertorios documentales que han sido tan necesarios para el esclarecimiento histórico. Eso por un lado. Y por otra parte, ese viene con el reto y con el desafío de ampliar la comprensión misma que se tiene acerca de qué son esos archivos de derechos humanos y de memoria histórica. Como se hablaba esta mañana, el punto de partida en Colombia es la pluralidad de prácticas documentales, de prácticas testimoniales, que están en diversos soportes, que están en las diversas regiones del país, y que en el caso concreto de nuestro país precisamente obedecen a un conjunto de prácticas de exigibilidad de derechos. Encontramos que en todo este periodo, o mejor dicho, respecto del conflicto armado interno, se han dado prácticas como la defensa judicial o la exigencia judicial de los derechos humanos. Han proliferado observatorios, centros de estudio encargados de hacerle seguimiento a las dinámicas de la violencia. Encontramos prácticas también de educación a nivel local para el tratamiento de los conflictos, para la evaluación de los impactos de la guerra en los diversos territorios. Encontramos prácticas conmemorativas, los mismos procesos de recuperación de la memoria histórica, procesos de medios de comunicación, y todas estas prácticas de exigibilidad de derechos
se concretan en documentos, se concretan en testimonios, se concretan en diversos registros que es preciso proteger, salvaguardar, insisto, no solo para lo que hagan la nueva institucionalidad, sino para que el país le pueda hacer nuevas preguntas acerca de cuáles fueron las profundidades de la guerra, pero también cuáles fueron las diversas modalidades de afrontamiento que se generaron en ese contexto de violencia. Ahora, hacemos el llamado de atención sobre este aspecto de los archivos de derechos humanos, porque en Colombia, a pesar de que existe una legislación en el tema, persisten problemas institucionales y problemas sociales en la materia. En el caso colombiano tenemos una ley de archivos, hay una ley de transparencia y de acceso a la información pública, de igual manera hay unas referencias explícitas en la ley de víctimas y de restitución de tierras. Sin embargo, en el proceso de construcción de la política pública de archivos, que ha sido un proceso dinamizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, encontramos algunas problemáticas que persisten en los territorios. Yo me voy a referir a algunas. Una de las dinámicas es que indiscutiblemente el conflicto armado, o el hecho de que haya actores, el conflicto armado sigue insistiendo, sigue impactando en las instituciones, de tal suerte que muchas comunidades se vuelven víctimas o son revictimizadas por el hecho mismo de buscar información a nivel institucional. También encontramos riesgos que siguen recayendo en organizaciones sociales y de víctimas que promueven los ejercicios de memoria histórica. Encontramos que otras de las fallas institucionales se refieren a la falta de una cultura archivística y de infraestructuras institucionales acordes con un tratamiento de los archivos en perspectiva de los derechos humanos. Encontramos también que se siguen imponiendo trámites extralegales a quienes aspiran el acceso a la información, y otro de las constataciones en este proceso de construcción de una política pública se refiere a la ausencia de procesos educativos orientados específicamente a cómo proteger, salvaguardar y usar los archivos de derechos humanos y de memoria histórica.